Lo que verán a continuación no solo son imágenes, sino la historia capturada por los propios camarógrafos que vivieron la guerra del gas. Este es un testimonio visual y narrativo, presentado sin juicios de valor para su análisis y comprensión histórica. Que yo no voy a renunciar. Nos vimos muertos, gente que se inmoló con dinamita. Si uno iba a estar vivo o iba a estar muerto. Momentos muy trágicos, ¿no? Muy delicados y muy desesperantes. Cualquier ventana que veían metían balacera, ¿no? Sin piedad. He llorado con ellos. A los varones les pisaban la cabeza. La represión, la violencia. Les vamos a quemar vivos. Hola, soy Elvis Sánchez, camarógrafo de hace más de 35 años. Y quiero mostrarles un momento muy importante de la historia de hoy. Un momento donde mi lente fue el único testigo que no tuvo miedo. En este documental no van a escuchar analistas, tampoco periodistas. Van a escuchar a mis colegas camarógrafos, porque nosotros también contamos la historia. Octubre de 2003. La chispa de la historia se encendió con un nombre: Gonzalo Sánchez de Lozada. La decisión de este presidente de sacar el gas boliviano por Chile fue el detonante que lo cambió todo, desatando la furia popular que se grabó en la memoria como la guerra del gas. El gobierno de este tiempo no midió las consecuencias. El trabajo de nosotros era muy riesgoso. Ha sido un tiempo de trabajo muy crucial. Se dice para la prensa, pero específicamente para los camarógrafos, fotógrafos, todos los que mostrábamos imágenes o grabábamos imágenes, todo lo sucedido. No hacerlo por un dicho que alguien diga, esto ha pasado en tal lugar, resulta que han baleado, o hay un muerto, o esto, lo otro. Y el único que tenía que poner la cara o preguntar, ¿cómo es? ¿Lo tienes? Como camarógrafos, periodistas, inclusive ya no podíamos retornar a nuestros domicilios, ya no podíamos ver a nuestra familia, ya estábamos hospedados en alojamientos, hoteles, cerca ya de los medios de comunicación, en este caso del canal. Todos los días subíamos al alto a pie y subíamos de entre 3, 4 compañeros, porque solos no podíamos andar, y peor con equipos, porque tú sabes que en las convulsiones lo primero que gritan, tiras del gobierno, buzos del gobierno, y aunque estemos bien acreditados, no nos tomaban en serio. Este trabajo que siempre ha sido riesgoso, el camarógrafo pone en prueba su vida y lamentablemente no nos reconoce nuestro trabajo, nadie. Si alguna vez, haciendo una anécdota, he llegado malherido al medio de comunicación, les importaba el equipo y nosotros, no, nada, ¿estás bien? Sí, nada más, pero el equipo, el equipo, pero y nosotros... Pues,
Bolivia siempre se ha caracterizado por un país que ha tenido conflictos y ha tenido desacuerdos, tanto la sociedad con los que gobiernan. Entonces, nunca ha habido entendimiento. Entonces, cuando la sociedad se molesta, entonces no hay quien los pague. Y a veces son los de la prensa que también se han perjudicado, pero siempre estamos ahí al pie del cañón, tratando de hacer imágenes, tanto los camarógrafos que hacen video, incluso los periodistas que narran las historias, están ahí porque registrar esas imágenes es el archivo de una historia de un país. Yo iba a la oficina, estaba el equipo, pero no teníamos ni chaleco, ¿sabes? Ni chaleco, ni máscara, ni cascos. Y salíamos así como dándole el pecho, digamos, ¿no? Pese a que trabajábamos en la agencia internacional, no teníamos esos accesos, puesto que casi nadie de los medios, o sea, compañeros, camarógrafos, periodistas, tenían esa indumentaria, ¿no? Para la protección, todo eso. Salimos, incluso nos llevamos, yo me acuerdo que me llevé papel higiénico porque nos poníamos la nariz cuando había gasificación, todo eso. Entonces, aguantamos varias situaciones muy delicadas en esta profesión que es muy digno del área de la comunicación. En esa ocasión yo recuerdo perfectamente como si hubiera sido ayer, porque es algo que ha marcado mi vida. Agarré mi cámara, la encendí, le puse rec y le di la vuelta. Y con la cámara hacia atrás empecé a correr. Teníamos una movilidad que nos esperaba, pero por haber demorado en el encendido y en grabar, no pude alcanzar. Entonces corrí lo más que pude, ¿no? Eso es lo que marcó mi día en octubre de 2003. Al volver al medio de comunicación donde yo trabajaba, les entregué mi material y les dije que hasta ahí llegaba mi trabajo, porque más me importaba mi familia, más me importaba el bienestar de mi persona. Entonces entregué y renuncié, me fui a mi casa, llegué a casa, abracé a mis seres queridos, a mi esposa, a mis hijos. No les dije lo que había pasado, pero ya en la noche cuando vimos el noticiero, mi esposa se puso a llorar, ¿no? Porque realmente no medíamos consecuencias, pero gracias a Dios no me pasó nada y volví a abrazar fuerte a mi familia, porque lo que nos sostiene a nosotros es eso. Todos luchan por algo y nosotros lo hacemos por nuestras familias. Nuestra pasión sí va con nosotros, pero lo hacemos por alguien más, ¿no es cierto? Subí como pude subí al alto, entonces subían los caimanes, los camiones con conscriptos, ¿no? Soldaditos que nosotros comúnmente llamamos, ¿no? Y camionadas salían, tanques salían. Me fui al alto y ahí es donde empezaron la balacera, pues. Una balacera tremenda y la gente se movilizaba, pero pues como se dice, cualquier cantidad salían de las casas, de los petardos, ¿no? Y llegué hasta Río Seco, hasta donde actualmente es el estadio de Villa Ingenio. Ahí había unos cuantos ya caídos que habían hecho. Entonces, retornando de ahí, así también al dedo, en lo que yo podía, llegué el incendio, si no me equivoco, al día siguiente ya no me recuerdo tan bien. Entonces la gasolinera, quemaron, se incendió la gasolinera. Pese a los 10 días, 12 días de protesta, nos encontrábamos en la estación, en la ex estación con algunos compañeros, y de ahí empezábamos a subir 8 o 7 de la mañana a subir a pie al alto. Y no solamente era, bueno, llegar a la ceja del alto, ¿no? Era pues caminar hacia el lado, hasta Ventilla llegábamos, a pie, caminando.
comiendo galletas, tomando un pilfrut, algo, pero así la pasábamos varios días de caminata y caminata. Y bueno, la convulsión era primero, como te dije, era primero en el alto, y en el alto iba creciendo. Pero era pues ya ver a la policía confrontándose con la ciudadanía, heridos, personas con los brazos, con las manos deshechas, algunos que se hacían volar con la dinamita. Iba creciendo y teníamos que avanzar hacia el lado de Ventilla. Y uno de los días, entre el 10 de octubre más o menos, cae el primer fallecido. El primer fallecido, yo me acuerdo que estaba en una iglesia del Padre Obermayer. A vender a la 16 de julio, a eso nos han metido. ¿Hasta cuándo nos va a hacer este gobierno hambreador? Podemos registrar las imágenes fatídicas de ese momento, como la caída de varias personas, incluso muerte de aquellas personas con balines. Yo fui a cubrir una señora que estaba gritando de dolor en la San Francisco, ahora creo que es un restaurante ahí donde está el puente. Entramos y la espalda estaba totalmente perforada por los balines. Entonces, hemos visto su espalda así con huecos. Grabado, tenés que registrarlo para mostrar. No sabía si ayudarle o qué hacer, ¿no? Y bueno, a veces hay momentos en el cual se te caían las lágrimas también, porque verla una mujer o un varón, un niño que esté caído ahí asfixiándose por los gases era realmente muy triste, ¿no? Pasamos varias cosas y también nos hemos divertido con el aspecto, decíamos, mira, las cosas empiezan a subir. La comida subía, porque las señoras que vendían en la calle, es la viveza criolla que tenemos los paseños, los bolivianos, entonces prepararon esos panes de molde con una lengüita de carne frías, ¿no? Le ponían y eso costaba 15 bolivianos. En el Alto era una represión, pero muy violenta. Y nosotros no sabíamos a cuál lado acomodarnos. Porque ahí no contaba, si es de prensa, no, dónde iba. Entonces, nosotros con los demás compañeros de los otros medios, en algún momento hemos tomado decisiones. Es decir, estamos, digamos, 4 y poner como la cruz norte, sur, este y oeste. Entonces el acuerdo era, todo el trabajo de no estamos tan distanciados como 3 metros. De todo lo que ocurre allá al norte, eso lo grabas, hay algo, o alertas. Están viniendo, corran, han tirado dinamita. Me acuerdo de las pasarelas cuando pusieron las dinamitas y voltearon. Sin embargo, nosotros no estamos viendo, estamos acuciosos, alguna otra cosa, alguno veía. Entonces, hemos quedado en acuerdo, es decir, solo con la alerta. Es como se dice, los campanas. Hay cerco, no, corramos allá, a la izquierda, vamos allá, ya están viendo, están disparando. Era riesgoso. Los nervios combatían, pero sin embargo, poco a poco te aclimatas a la acción, a la actividad, ya sabes, entonces. Dónde escudarte, dónde ir. Se veía tanta violencia. O sea, era una tristeza, una amargura de ver cómo Bolivia en unos segundos, minutos o días se iba acrecentando. Y el gobierno no cedía. Cada vez más militares, más armas, disparos se escuchaban común todos los días. Están viniendo con balas los policías. Justamente hemos ido con un miembro de la CSUTCB, con un dirigente. Hemos llegado ya allá a Chacachi, justamente a ese lugar donde estaban reunidos, apostados entre 5.000 a 7.000 campesinos, en el gran cuartel del Calasasayá. Ahí nos han hecho detener, han hecho una requisa,
de los equipos, han hecho la requisa y lo han desconocido para nuestra mala suerte al dirigente. Pucha. Lo han azotado, lo han guasqueado. Una pena. Y ahora nos tocaba a nosotros la peor parte. ¿Qué es lo que han hecho? Lo que yo vi. En la movilidad que nosotros estábamos, justamente lo han puesto troncos, leñas, todo. Les vamos a quemar vivos. Ustedes son los buzos del gobierno. Puta, no, pues, hermanos. ¿Cómo ha sido el susto en ese momento? ¿Y cómo había sido la reacción del ser humano, o sea, del cuerpo? ¿Cómo se reaccionaba? Eso me refiero a mi compañero periodista. Primero se ha puesto amarillo y ha empezado a vomitar eso del susto. Porque hemos visto, ya lo han puesto leña, solamente era encender nomás y nos iban a quemar vivos dentro del vehículo. Después de unas negociaciones, o sea, no sé, tratativas, todo eso, yo digo, gracias a Dios, tuvimos que pasar. Nos han dejado pasar, hemos hecho las imágenes correspondientes allá, y el objetivo, donde estábamos llegando, era hasta Sorata. Ya hemos pasado lo que es Achacachi, hemos pasado Arizata, y ya estábamos ya en el cerro para entrar lo que es a Sorata. Justamente los campesinos del Arecaja tropical de ese lado, con sus oraguas con ondas más conocido. Puta, la pedrada, sálvense quien pueda, ¿no? Porque una de esas piedras que nos caiga en cualquier lugar, y peor si en la cabeza, estamos jodidos. Las rocas que lo han hecho, lo han soltado, no. Terrible, terrible anécdotas. Llegamos. Ya con todo eso pasamos y hemos llegado aquí ahora. Sería más o menos alrededor de las 10 de la noche, cuando el pueblo se ha reunido. Igual, en un momento han dudado de nosotros. Hemos tenido que ser como prisioneros, así más o menos. Ya hemos tenido que caminar conjuntamente y así en grupos, como una marcha por las calles de Sorata. Ya nos miran así que como si fuera una piedra, nos están baleando. Una vez llegué a mi casa tan agotado, que me puse a llorar solito. Solito me puse a llorar, apoyé mi cabeza en la almohada y me puse a llorar. No sé, era tal vez la carga de estrés que me estaba sucediendo, con tantos problemas, preocupaciones por la familia a un lado, preocupación por el otro lado, los compañeros que arriesgaban su vida. Oye, nadie iba pues con un seguro de vida en dólares para ir a esos enfrentamientos. No, imagínense, no teníamos chalecos antibalas, no teníamos máscaras antigas, no teníamos nada, solamente nuestra fuerza de juventud, nuestra fuerza de voluntad, de la pasión hacia nuestra profesión. Había que terminar, yo bajé a las 5 de la tarde más o menos, pero ya la gente no dejaba de meter petardos, conflictos por acá, por allá, gritos. O sea, los conscriptos, los soldaditos disparaban, pues cualquier ventana que veían metían balacera, ¿no? Sin piedad. No había, o sea, ellos decían, ¿no? Nos van a francotiradores ahí, y eso era su temor de ellos. Y había una orden de cualquier ventana, cualquier que saque su cabeza, meterle bala. Duele. Veles a la gente. ¿Qué más? La tensión que ha habido en toda la ciudad, en diferentes partes, que ha habido bastantes disturbios, enfrentamientos, gasificaciones, bajas, compañeros que estaban
No. Compañeros que estaban corriendo, heridos, bajas que ha habido, porque nadie pensaba que uno iba a estar en eso, ¿no? Que tal vez una bala perdida pueda llegarle a uno. En alguna ocasión hemos subido con una movilidad que lo tenía hace muy poco y justamente lo llamé Octubre Negro, esa movilidad. Una movilidad que habíamos contratado para ir contra varios periodistas internacionales y resulta que en esa movilidad a veces la gente no quería ver también y nos disparaban. Y era de un conductor que luego lo dejó cuando yo me lo compré y lo bauticé como Octubre Negro. Pero esa parte que tenía la bala de costado cerca al tanque, nunca lo hice chapear. Sí lo hice chapear todo, digamos, las puertas, el capó, la parte. Esa parte lo dejé porque era un recuerdo, digamos, un recuerdo de haber subido al alto con eso y la gente molesta, ¿no? Que aparte, digamos, se veía gente que algunos tenían armas. Obviamente pueden haber obtenido, digamos, tanto de la policía, de ojo a nivel militar, pero era para defenderse. Entonces, todo era susceptible en el arco y ese recuerdo lo tengo ahí, ¿no? Cavaban los hoyos, teníamos que buscar rutas, había hoyos fantasmas donde a veces el auto creía que todo estaba pampa así, ¿no? Normal, pero el hoyo te metía de nariz. Y nos hemos metido unas 2 veces con otros fotógrafos ahí. Como éramos varios, tenemos que alzar. Había vecinos que también nos ayudaban, que decían que era de la prensa y todo eso, ayudaban, pero siempre era riesgoso. El alto ha sido un bastión para que en esa época quisieran alejar al gobierno de Sánchez de Lozada. Ese rato uno no siente, ¿no? Lo ves, hay una guerra, saca fotos, heridos, cargándoles, ¿no? Las manifestaciones que bajan con petardos, con dinamitas, pero después viene el recuerdo. Por ejemplo, ahorita estoy recordando, en los días ya no me recuerdo, por ejemplo, en la Bautista han bajado un grupo de gente, pero pues había adoquines que lo habían barricadas, ¿no? En la barricada, ¿no? Pues un hito sacó, un adoquín, y así se ha formado la barricada. Entonces no pasaba nadie, todo el cementerio, el Bautista, todos bajaban, Salaguino, en Laguino, otro enfrentamiento. Lo que más querían es entrar a la Plaza Murillo, pero estaba rodeado de ejército. Realmente rodeado de ejército, no había acceso. Y espero que no se vuelva nunca más a repetir eso, ¿no? Porque igual era aquellos años cuando estaba en el poder el Lechín. Lechín era temeroso, cada día había que tragarse gases y gases y gases, semanas. Y no era como antes, como actualmente, un cachorrito, eran cachos de dinamita que botaban. Entonces había que mostrar, ¿no? Era de civil, la ha matado al joven, la ha disparado a Chito. Goni sacó al ejército para dispersar a los protestantes que estaban bloqueando la carretera Achacachi y Guarizata. Se enfrentaron los campesinos con los militares, hubo 9 bajas creo, mal no me acuerdo, heridos como había unos 40 y tantos. Incluso ahí murió una niña. Y ahí es donde explotó se enfureció la gente, dijo, esto tiene que parar, nos están matando.
están metiendo balas, pero balas letales, o sea, balas de guerra. Los militares siempre van a manejar balas de guerra. Entonces, pasando situación de Huarizata, era muy difícil cubrir esa área, porque no sabía si en un momento adecuado o mal momento podía aparecer alguien y nos quitaran los equipos. Entonces, el miedo era que nos haga algo o nos hagan desaparecer, porque todos andábamos muy susceptibles, ¿no? Cuando estaban velando a un fallecido, ¿no? Producto por los enfrentamientos, un fallecido, y estaba rodeado la familia llorando en la Valliviana, llorando. Y mire, apareció un helicóptero disparando desde arriba, pum, 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 disparando. Y la gente lo han dejado del ataúd y la gente empezaba a correr, o sea, sálvese quien pueda, ¿no? Y tenés que registrar esos momentos que te quedan pues en la cabeza como memoria. Decimos, ¿cómo no puede estar pasando estas cosas? ¿Por qué nos estamos, entre seres humanos aquí bolivianos, nos estamos matando? Era muy delicado y muy triste. A nosotros del helicóptero con ráfagas nos han metido, porque nosotros somos gente inocente, los que hemos venido a vender a la 16 de julio, a eso nos han metido. ¿Hasta cuándo nos va a hacer este gobierno hambreador? El ministro de ese entonces, Sánchez Berzaín, vino al canal, quería un camarógrafo, fuimos al Estado Mayor y ahí estaba el Tomasito, el helicóptero. Lo vi aquí, dentro de uno de sus solapas, un revólver, y otro en la parte de atrás, otro revólver. Mira, chicas, ¿qué le puedo decir? Me ha dicho, mira, compañero de la prensa, todo está bien, solamente es un grupo. Desde esa ya sabemos, cualquier persona, o sea, ahora en el tema político, un grupito de personas nomás los que están jodiendo, pero están desinformando. La realidad era, toda la ciudad estaba paralizado. La manifestación estaba en la Valliviana y tuve que sobrevolar en el Tomasito, en el helicóptero, con Sánchez Berzaín, en ese entonces ministro de Gobierno. Con la cámara. Seguramente allá, cerca ya, lo que es la Plaza Valliviana, han debido pensar que era ametralladora algo, porque había. Si he escuchado los silbidos del proyectil, menos mal que no nos hayan impactado, ¿no? Entonces, porque yo estaba con la cámara, el tumulto de gente ahí. Ahí en la Valliviana hubo matanza, hubo muertos. Estaba en el Alto haciendo cobertura porque en el Alto estaban todavía con los bloqueos y han comenzado a hacer saqueos en algunas tiendas. Tampoco no podíamos estar grabando ahí de frente porque habían personas que veían una cámara y lo destrozaban. Al operador de la cámara lo golpeaban y teníamos que estar de lejos, o en caso contrario tratar de subirnos a uno de los edificios para poder grabar lo que acontecía, lo que estaba pasando. Riesgo, nuestras vidas. Octubre realmente marcó mi vida. Estábamos tan en peligro que no nos damos cuenta en ese momento. Nos lleva la pasión de tener la imagen, de estar en el lugar. Y muchas veces en esa época, miren cuántos años ya pasó, nosotros éramos muy jóvenes y no medíamos las consecuencias y nos metíamos en medio de las balas, nos metíamos en medio del conflicto, de las piedras, de los gases, porque fueron días y días de gasificaciones. Nuestro desayuno era gas lacrimógeno, nuestro almuerzo era gas lacrimógeno, nuestra cena era gas lacrimógeno. Estábamos tan acostumbrados a vivir esos días de tensión que a nosotros lo único que nos importaba era tener la imagen, estar con esa persona que ha caído, herido,
a esa persona que correteaban, a esa persona que lastimaban. Nuestra meta, nuestro objetivo principal era mostrar ese detalle. No nos preocupábamos muchas veces por nuestro bienestar. Tal vez dejábamos al lado nuestras familias, no medíamos las consecuencias. Eso es lo que yo decía, éramos tan jóvenes pero también tan imprudentes, porque estuvimos ahí en medio de las balas, en medio de las piedras, en medio de los gases. Me tocó cubrir una marcha que entraba de los mineros de Ventilla, donde un minero, Asprilla, si no recuerdo bien el apellido, se había inmolado, ¿no?, al querer lanzar dinamita, y ahí empezó el conflicto. Había un convoy que avanzaba con vehículos porque ya estábamos varios días bloqueados, no teníamos alimentos en La Paz. Es más, yo recuerdo que en la empresa que yo trabajaba, nosotros ya no íbamos a casa, estábamos alojados en un hotel en Miraflores, hacíamos la cobertura, descansábamos ahí para estar de nuevo en la mañana, ¿no?, porque no podíamos dejar de seguir cubriendo las noticias. Entonces, casi una semana estábamos fuera de casa y esa fue la movida, ¿no? Entonces, la gente se ha enfurecido bastante en ese momento, que salieron con pancartas, que no la exportación del gas, y molestaban mujeres, jóvenes, ancianos, todos empezaron a salir. Mira, duró casi un mes, desde el 15 de septiembre hasta que se fue en octubre el Sánchez de Lozada, ¿no? Entonces, vivimos momentos muy, muy delicados, porque sí o sí teníamos que cubrir las manifestaciones, las protestas, y empezaba día a día a crecer, ¿no? Yo veía ya heridos incluso de balines, yo veía gente que estaba revolcándose por el tema del gas, porque nos gasificaban a cada momento y vos tenías que meterte en lugares estrictos para poder hacer la imagen, ¿no? Eso a veces pues, te demuestra que a veces cuando la adrenalina entra a tu cuerpo, tú te entusiasmas, ¿no? Te entusiasmas, ¿qué va a hacer aquella toma? Mira aquel policía que está disparando ese gas. ¿Y dónde llega? La gente que llegaba al gas, hasta agarraban las granadas de gas y los volvía a lanzar a los policías. Entonces era una ida y venida de gasificaciones, en el cual no estábamos muy acostumbrados que la sociedad sabe. Sí, muchos años atrás igual hubo en el gobierno de Jaime Paz, en todos los gobiernos hubo gasificaciones, todo eso, pero esto ha sido el meollo letal de las protestas. Veía cómo sacaban las piedras, los adoquines, y arrojaban a lo que veían, y los policías detrás empezaban a gasificar. Yo vi como un compañero mío, Juan Vera, de PAT, estaba haciendo una grabación, retrocedió unos pasos y se metió al túnel que hay ahora en San Francisco, se cayó, se lastimó el hombro. Entonces, o lo ayudas o vos te cuidas, digamos, ¿no? Era muy difícil a veces pensar en dos cosas a la vez. Tú tienes que tener tu material o lo ayudas, digamos. Era muy conflictivo y bueno, pues pasaron esas cosas. Sabemos que en los medios locales el que más sufre en las calles es el camarógrafo, porque es el que lleva el equipo, tiene que registrar las imágenes, gasificación, golpes, no solamente de la parte de la policía, sino también de la parte de la sociedad, porque estaban muy enfurecidos, que te decían, esta prensa, ¿qué estás grabando? Y querían quitarte tu cámara, tenías que correr a agarrar la cámara. Aquí en la avenida Bolivia, hace unos 20 o 25 minutos, han bajado dos cisternas cargadas de gasolina con la cual han gasificado a toda la zona. Nosotros los camarógrafos, los trabajadores de la prensa, los reporteros gráficos, nos rompíamos el lomo haciendo la cobertura. Como se dice, ojo de águila. ¿Dónde? ¿Qué está pasando? La realidad ha explotado esto. Hay mineros, hay dinamita, hay bala, hay tanques de alza que están corriendo. Hay que ir a tal lugar, a Ventilla, hay que ir a otro lugar. Todo eso se iba masificando. Pero sin embargo, nosotros obviamente, nuestro trabajo estaba tal cual, así como nos pedían. Todo bien graficado como en el archivo, por datos, nombres, dónde, lugar, hechos, cuántos, cuánto, todo. Ese es el trabajo de nosotros. Pero sin embargo, nos dolía tanto. Después, en ese momento, en el tiempo mismo, no estábamos
viendo, porque estábamos como se dice, en el campo de batalla, no sabiendo a cuál lado nos respaldamos, pero bueno, la experiencia nos ha llevado a ser curiosos y proteger nosotros mismos, estar atentos. Pero era duro, era duro estar ahí. Como vuelvo a recalcar, ya la familia a veces decía, no, estás corriendo riesgo, da un paso atrás. Pero el trabajo, la necesidad y también la curiosidad, con tantos años hemos estado en el trabajo, bueno, es también la curiosidad de la acción, que tu experiencia te lleva. Y somos el testimonio vivo de lo que ocurrió. Hay un muerto de un niño, el nombre es Alex Mollericona, de 5 años, y hay varios heridos. Y las barricadas, las ambulancias que iban de un lado a otro lado, sirenas por aquí, por allá, eran días realmente muy tensos, porque no sabíamos qué nos íbamos a encontrar en el camino y cómo se iban a desarrollar las protestas en la ciudad del Alto. Luego fue creciendo, bajando por la autopista hacia San Francisco la protesta, en la zona sur, ahí en Achacachi con Malcu, todavía que estaba en vida, la protesta con los primeros campesinos que alzaban los fusiles ahí en los cerros. Igual tuve la fortuna de ser uno de los únicos que consiguió esas imágenes de los campesinos armados con los Mauser, ¿no? Y así todos los días, pues, hasta que llegaba un tiempo que ya no podíamos llegar a nuestras casas. ¿Por qué? Porque todo el día nos pasábamos cubriendo marchas, protestas, gasificaciones, enfrentamientos. ¿Qué hacíamos? Llegábamos al medio de comunicación. En mi caso, en Villa Fátima, el periódico, tenía que llegar a Villa Fátima a pie, editar las fotos, presentar las fotos, cerrar el periódico hasta las 3 de la mañana. Estábamos en el Alto, cubriendo precisamente cerca de la fábrica de Coca-Cola, refrescos, todo ese sector. Y ahí, porque habían pues movimientos, pero en medio de los movimientos, las protestas, empezaban a robar. ¿A quién le va a gustar que le esté filmando de ladrón? Entonces ya venían en tumulto. Nos acorralaron, más que todos le reconocieron a la periodista, que de nacimiento era chilena, y quisieron quemar, encender, agarraron precisamente esos cajones que llegan con manzanas de Chile, rompieron, prendieron fuego. Esta es chilena, le gritaron en su cara, esta es vendida, estos no deben, y cosas así, como anécdota. Pero ahí, como cualquier, doña Elvia empezó a temblar y a llorar y no sabía qué hacer. Hemos tenido que arremeternos a la pared, tratar de hacer entender la gente, así de la que venía, no hagan eso. Bueno, se salvó, digamos. Y a partir de ese día, para subir alto, la periodista Moya agarró, se puso mandil, como de vivanderas, su manta, casi una falda como pollera, y una bolsa, así salía a hacer cobertura. Y yo también salía así con un normal chamarra y con una bolsa de mercado, pero ahí estaba la cámara. ¡Vamos a la lucha, compañeros! ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! Es que era una incertidumbre, no sabías dónde estabas seguro. Te acercabas a la policía, te llovían gases, piedras. Te acercabas a otro lado, te llegaban gases, piedras, balines. Era difícil, era muy difícil. Ya nadie confiaba en nadie, los medios habían perdido todo el valor. Y lo único que te quedaba es resguardarte de alguna forma, ¿no? Y era más la emoción que tú sientes al estar ahí con tu cámara, mostrando lo que está sucediendo. Muchas veces esa pasión nos hace olvidar nuestra responsabilidad como personas y llegamos a exponernos de tal forma que no medimos consecuencias. Están viniendo con balas los policías, armas de fuego están manejando, ya no miran a quién, así que como si fuera una piedra nos están
baleando, nos están disparando en aquí. Yo estaba ya en San Francisco por la Mariscal Santa Cruz, 4 de la tarde más o menos. Siento un piqueteo en mi mano y me había saltado la esquirla del asfalto. De la detonación de la dinamita, me hirió la mano. En ese momento no me paraba la sangre, salpicaba y salpicaba la sangre. Me fui caminando así, tapándome la mano, con mi cámara colgada, tapándome la mano, y todos me decían, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pero nadie me auxiliaba. Habían enfermeras que caminaban en la calle, me pusieron un algodón, pero así llegué al Hospital Obrero, caminando, a pie. Desde más o menos antes del Obelisco me fui. Y ahí ya me perdí la sesión donde se leyó la denuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Yo creo que como todos en ese momento, cuando tú vas a cubrir algo de esta envergadura, nadie piensa en la familia, sino que yo en familia, sino como tú dices, yo pensaba en tener las mejores imágenes. Uno piensa ese rato, a ver, una herida, meterle el zoom, a ver cómo ha sido la herida. No piensas. Piensas tener la primicia, piensas tener, corres peligro, ¿qué te importa? Yo me he caído, me he levantado, seguía, por tener, yo sentía que por mi espalda, los balazos, pucha, quería acercarme, la cuestión es un riesgo que por lo menos cuando han puesto la metralleta en el suelo los soldados, apuntando al otro lado, yo quería tener esa sensación, esa imagen, acercarme a la metralleta, cómo preparan, pero los balazos ahí han debido pensar alguna vez que mi cámara era también un mortero o algo, ¡pum!, han disparado. Yo he sentido varias veces que las ráfagas de balas por aquí, por allí. Uno piensa, recién en sus momentos dificultosos, de riesgo, de gravedad, de decir, ¿de dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué va a pasar o qué va a ser esto? Entonces pero no podíamos bajar la guardia. Incluso los jefes, cuando algún momento ya no había movilidades, hasta la comida, en sus momentos de trabajo. ¿Qué no estás pensando? Agua tenías que ser de donde estés, y te regalaban la pila, agua, qué sé yo. Pero alguna vez de pedir ayuda o un reclamo de las falencias en su momento de los medios. ¿Qué te decían? Te decían, no, tú has elegido este trabajo. ¿Por qué acobardarse? ¿Por qué correr? No era el correr, sino necesitabas el apoyo, porque todo el día estabas ahí. Y tu familia esperando. ¿Cuántas veces, siendo joven aún, vamos a decirme, ya no vayas, no corras riesgo? Si te pasa algo, ¿quién va a cubrir? ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a sostener? Y eso quedaba grabado en nuestra mente. Pero, bueno, los que por lo menos creemos en Dios, poníamos nuestra alma, nuestra persona, ante Él pidiendo su protección. Y al frente. Lo pasó en 2003 y bueno, no pasó en 30 años, pasó en 2019 también, casi como 20 años. Entonces es algo que siempre va a pasar en la sociedad, en un país
cuando los actores que dirigen el país, hablamos de los políticos, no sepan entender a la sociedad, no sepan, digamos, comprender qué es lo que quiere la sociedad. No les digo que les dé el gusto, pero sí, digamos, que hay una coordinación, lo cual que muchas veces falla. Por eso, una sociedad como esta es donde nosotros, fotógrafos, periodistas, camarógrafos, intervenimos. Estamos ahí, tal vez ayudando en nuestras vidas, digas el gobierno, ¿no? O sea, la renuncia. Entonces, yo respeto mucho a la gente del Alto, son gente luchadora a su manera. Ellos luchan a su manera. Y nosotros tenemos que registrar eso. Nosotros teníamos una mochila que pesaba, no sabe cuánto de kilos. Y la cámara, todo eso, y tener que estar correteando atrás, adelante, no, pues era terrible. Y muy al margen de eso, nosotros concentrados en la primera toma, en las primeras imágenes de todo el hecho, ¿qué es lo que sucedía? No nos pillamos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Entre compañeros que estábamos 3 de la mañana súper agotados y al día siguiente había que volver a subir al Alto, salíamos a un bar ahí por el barrio, tomábamos 10, 15 cervezas hasta las 5 o 6 de la mañana. 6 de la mañana sacar equipos y volver a caminar al Alto. Luego vimos muchas cosas, vimos muertos, gente que se inmoló con dinamita, militares que apuntaban a quemarropa, dinamitazos. Vivimos en medio de eso, zozobra y mucho terror. Y obviamente a los militares mayormente no les gustaba que les filmemos. Entonces nosotros éramos como sus estorbos, el clavo en su zapato. Torpes, nos agredían, la gente también gritaba. Pero sin embargo estábamos en el campo de la batalla. Pero también al mismo tiempo nuestra vida estaba corriendo en riesgo, porque nosotros teníamos que estar al frente de todo eso, al frente de tanto de los militares, policías, las organizaciones sociales. O sea, nuestra vida estaba corriendo peligro y nadie nos decía nada, nadie nos garantizaba nuestra integridad física. Después, días posteriores, ya entre el 12, el 13, el 15 de octubre, ya era todos los días, ¿sí? El pan de cada día era las convulsiones. Y fue creciendo tanto que ya las movilidades ni de los medios podían transitar. Ya era una cosa, cada cuadra, desde la portada, desde el cementerio, no había paso para movilizarse. Durante muchos conflictos, durante todos estos 30 años que yo estoy en esta profesión, he visto muertos donde realmente he llorado con ellos, porque realmente creen que nosotros, al registrar imágenes, vamos a salvarles o les vamos a devolver a la vida a esas personas que luchan por una razón, por sus derechos. Nos sentíamos felices porque hemos logrado abrazar a nuestra esposa, a nuestros hijos, decir, estoy volviendo a casa, no me ha pasado nada. Sí tengo aquí un golpe en la cabeza, sí tengo aquí en la rodilla un balín, tengo algunas heridas, pero no son significativos. Yo estoy con vida y vuelvo a mi casa, sano y salvo. Mis guaguas me abrazaban, papi, ya no salgas. No, entonces, todas esas situaciones a veces te ponían muy mal. No he sentido que mi familia, al ver las imágenes en vivo, o ya retransmitidas ese rato, cada rato, se ponían mal, ya llamaban, pero no podíamos contestar, muchos se preocupaban. En casa, todos, pero nosotros seguíamos metiéndole y no, pues no, hasta ahora a veces veo las imágenes y digo, ¿cómo me arriesgué tanto? ¿Cómo amé
tanto esta profesión para no pensar en mi familia, digamos. Pero, gracias a Dios, me tienen para contar. Ambulancias que no podían pasar los bloqueos. Hemos visto realmente de todo que solo queda en la memoria. Realmente ha sido trágico. Ojalá que no se vuelva a repetir en nuestro país. Es una experiencia que la he vivido, ¿no? O sea, que un poco me asusté, ¿no? Y a medida que pasaban los días, cuando el conflicto se ha empezado a agravar, ha empezado a crecer. Que pase a la historia, que los cuenten los que hayan vivido. Porque los que hemos vivido, contamos, hemos perdido varios detalles que con el tiempo ya tal vez no quisiéramos recordar, pero a veces es lo mejor. Gracias a Dios más bien por darme la oportunidad de poderlo contar, para que la gente sepa de labios propios que uno ha estado en el lugar y ha visto muchos hechos, dolorosos, conflictivos y preocupantes. Jamás no nos vamos a olvidar y jamás se olviden, porque nosotros lo hemos vivido y nosotros lo vamos a contar siempre a ustedes, a nuestros hijos y las nuevas generaciones que vengan. Prensa guapista, prensa vendida. Eso es que se le ha metido el chip de la gente que piensa que la prensa es mala. No, no, somos simples trabajadores que cobramos un salario mensualmente y con ese salario podemos mantener nuestra familia. Pero me gustaría que la sociedad y los gobiernos empiecen a trabajar sobre eso. Es una labor muy sacrificada, muy delicada, pero también gratificante, ¿no? Nosotros éramos los primeros en estar ahí, adelante, sin saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Sin saber si uno iba a estar vivo o iba a estar muerto. Han quedado huérfanos, han quedado viudas, han quedado gente sin familia y nada, solamente pedir que siempre recapacitemos nuestras acciones, que nunca llegue a pasar de nuevo este tipo de sucesos, que solo enluta familias. Como personas tenemos que aprender a convivir de una buena forma. Muchas gracias. El Honorable Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales estén de acuerdo si van a levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría, presidente. Aprobada la resolución. Hemos llegado al final de esta historia y lo que demostramos no fue fácil de conseguir. La verdad es que detrás del uniforme de la acción, del sudor y el miedo, hay una producción hermosa. Nosotros arriesgamos el ojo para que ustedes puedan ver. Sin lente no hay prueba. Sin imagen solo hay rumor. Y nosotros seguiremos contando la historia.